Dale. Bueno, seguimos con la segunda parte de la reunión porque nos quedó tema, como siempre, nos queda y nos falta tiempo. Así que le vamos a dar la palabra al doctor Franco Gardela González, que tenía una pregunta para hacerle a Matías, creo, o a nosotras que nos diga Franco. Hola, buenas tardes. Saludarlos. Primero y esencialmente agradecerle a Matías el relato, agradecerles a ustedes por la convocatoria, agradecerles por la oportunidad. Generalmente me conecto con la cámara apagada porque estoy en una institución, pero cuando escuché el relato de Matías dije, no, no, me voy a buscar un lugar apartado para terminar de escuchar y poder devolverle algo. En ese sentido, por eso, gracias y esencialmente eso para Matías y consultarte. Porque bueno, sos la personificación del paradigma, sos un niño hablando de los derechos. Mirá que vamos a conversatorios y conversatorios a hablar sobre los derechos de los niños, pero esto es toda una personificación del paradigma y asombra ver todo lo que sabes, todo lo que aprendiste. No te veo porque estoy con el celular, pero te quería consultar, Matías, ¿cómo conociste todo este mundo que vos bien describís de tus derechos, de tu interés superior? ¿Dónde? Eh, y si crees que tus pares, los demás jóvenes, tienen el mismo conocimiento que vos. Bien, bueno, hola Franco, ¿qué tal? Primero quiero aclarar que, no sé, las palabras que seguramente dijiste que fueron hermosas al principio no pude escucharlas bien porque como que se me entrecortó un poco, pero agradezco un montón eso. Bueno, sobre mis conocimientos, obviamente desde momentos creo que siguen siendo bastantes, o sea, me queda mucho por conocer y mucho por, obviamente, seguir adquiriendo. Eh, Inicialmente, bueno, yo estoy aprendiendo mucho en la carrera en la que estoy cursando actualmente, que es la Tecnicatura Superior en Familia y Niñez. Ahí estoy aprendiendo mucho, tanto sobre la historia, todo lo que fue el sistema, como obviamente sobre las leyes, porque damos código civil y comercial. Entonces voy conociendo un poco más a profundidad, digamos, sobre lo que va en torno a la parte de las leyes en el mundo de la adopción. Eh, Obviamente con mis pares, en este caso mis compañeros de la facultad, sí compartimos ese conocimiento. Supongo que con mis pares más de la vida personal difiere un poco, obviamente por las diferentes carreras que uno fue tomando. Uno capaz fue por medicina, otro fue por, no sé, puede ser psicología. Capaz que en algún punto conectan en algo. Bueno, se sabe que muchas de las carreras dan filosofía, pero yo, bueno, inicialmente conozco mucho sobre la carrera, o sea, llegué a conocer con la carrera. Anterior también ya conocía un poco, porque cuando yo escribo el libro también quería meter un poco, no que sea un libro pesado, hablando todo el tiempo de leyes, sino obviamente investigar, junto obviamente yo como mi mamá, indagar por investigación propia y ver qué podemos agregar. Con el pasar del tiempo, obviamente, cuando yo iba creciendo, iba sabiendo que yo era sujeto de derecho, eso gracias a Sisi, que en este caso era mi psicopedagoga dentro del hogar. Entonces ella me decía que era lo que yo me pertenecía como sujeto de derecho. Eh, Eso estaba bueno porque era una persona que estaba dentro del residencial y me hacía saber que yo era un sujeto de derecho. Que en este caso tal vez yo me veía no como un sujeto de derecho, sino como un objeto, porque era como un legajo que pasaba de mano en mano y que la salida más fácil para, en ese caso, en el momento, en el sistema, era que me devolvieran con mi familia biológica y ellos se lavaban las manos y listo, o sea, su trabajo ya fue realizado. Entonces, fui conociendo a poquito, creo que en estos 23 años antes de escribir el libro es como que fui teniendo un poco de conocimiento, pero creo que se expandió mucho más cuando empecé a cursar la carrera, cuando empecé a cursar la tecnicatura. Que la verdad que estoy muy contento porque la carrera no la conocía yo antes. Sé que también antes se llamaba Minoridad de Familia, ahora cambió al nombre que mencioné antes. Eh, y es una carrera que, como bien siempre muchas veces las digo, también la reacción es como que, ay, ¿y de qué trata la carrera? Porque es una carrera que tal vez no es tan conocida. Y la verdad está muy buena porque, como te digo, habla de muchos temas sobre antropología, sociología general, damos este año, derechos, derecho de niñez y familia, derecho de niñez y trabajo.
O sea, damos un montón de materias que están son muy buenas, muy interesantes, seguridad social. Entonces, está bueno porque aprendemos un montón y nos da las herramientas, obviamente, para que nosotros a futuros, como técnicos egresados de la carrera, podamos aplicar esas herramientas que estamos aprendiendo en la carrera. Y, y la verdad que, bueno, me pone muy contento que porque yo descubrí la carrera gracias al libro, porque me habían invitado a una presentación del libro para 10 chicos que se recibían de la Tecnicatura en Gobernador Crespo, y ahí descubrí la carrera. Anteriormente no era conocedor de esa Tecnicatura, y saber que había una justamente acá en Rosario, donde yo vivo hoy en día, me puso muy contento. Y la verdad que, bueno, no, como vos mencionabas, es todo un poco, creo que de la vida entera me ayudó a hoy en día poder tener ese conocimiento. Como dije antes, me queda un montón por aprender, me queda un montón por seguir adquiriendo, pero lo que a mí me gusta es de esto de poder yo compartirlo con las personas y que las personas sepan que hay niños hoy en día esperando por una familia, que sepan también que ellos, sus hijos son sujetos de derechos. Entonces, me gusta esto de visibilizar y concientizar, porque yo sé que estuve en sus zapatos, en los zapatos de los 10.000 chicos que hoy están en día en instituciones, y, y creo que yo no me pongo como un referente, pero me gusta esto de decir de que haya alguien dándole una voz o dándole la posibilidad de ser escuchados, o que los miren más, o que los mitos o prejuicios que haya en torno a niños, niñas y adolescentes se rompan más en los niños de 7 años para arriba, fomentar la adopción de niños grandes, como te digo. Y ese es más mi misión, mi objetivo, creo, con todo esto que venimos haciendo con mi mamá. No sé Lilian, si respondió. gracias, Matías. Muchas gracias. Liliana, ¿vos tenés una pregunta? Ah, sí, ahora puedo hablar, Matías. Al principio le dije a Estefanía por chat, habla vos, yo estoy muy, muy conmovida, estoy muy emocionada, no porque no conozca, sabés, Matías, que yo soy abogada del niño. Entonces, la situación que vos contás me es muy familiar. Y a pesar de que hace muchos años que estoy trabajando situaciones como la tuya y algunas bastante más complejas, sigo conmocionándome y movilizándome como el primer día, ¿me entendés? Porque es lo que vos decís, no es un legajo, no es un expediente, es una persona la que uno está, digamos, asistiendo y acompañando. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En todo este devenir de que vos narrás, que vos contás y que vos experimentaste, ¿en algún momento alguno de los jueces te designó un defensor técnico, un abogado del niño? Bien, sobre eso yo justo cuando vos mencionaste que eras abogada de niños, en ese caso, bueno, yo era, o sea, era consciente gracias a Sisi, como mencioné antes, que era mi psicopedagoga dentro de la residencia, que era la que, como mencioné antes, me hizo saber que yo era sujeto de derecho. Yo tenía un abogado, pero mi abogado, en las veces que yo iba a declarar, cuando estaba judicializado, nunca se presentó. Yo entraba a declarar solo prácticamente, y mi abogado nunca se presentó, nunca supe que tenía un abogado hasta que me dijeron, no, vos tenías un abogado. Y tal vez yo, saber que si tenía un abogado y podía estar presente, tal vez hacer como que pida más por mí o porque era como que yo iba y era hacer todo solo, enfrentarme solo en este caso a los Matías, jueces si te entendí bien, vos tenías un abogado del niño designado designados, sí. que nunca te entrevistó. No, nunca. Gracias. Yo me enteré que tenía una voz, pero nunca se hizo presente y nunca me asistió ni nada, pero eh, como te digo, también yo menciono mucho porque esto era con la ley, con la parte, la transición, con el sistema donde estaba transiciendo la ley de patronato, que como sabemos bien acá en Argentina era una ley muy paternalista, que toda decisión que pasaba por lo que era por el niño, o sea, que sucedía con el niño, mejor dicho, pasaba exclusivamente y puramente por el juez. O sea que no tenía derecho el niño vamos a decir, a hacer a la réplica de pedir por sus derechos.
Y en este caso, bueno, como te digo antes, yo tenía un abogado, pero nunca estuvo presente, Ahí nunca lo te pude. cuento una cosita que a lo mejor te pueda aclarar un poco el panorama. Es verdad, en la época en que vos eh, narrás, digamos, que vivís tu experiencia, la figura del abogado del niño todavía no estaba regulada. Y había muchas discusiones sobre, y sigue habiendo, sobre para qué sirve y cómo tenemos que desempeñar nuestro rol. Entonces, por eso, la pregunta que yo te hice es si vos tenías un abogado designado o a lo mejor era el mismo defensor general el que te representaba, no lo sabemos a eso porque en esa época había muchos claroscuros con esta cuestión. Entonces es muy probable que no haya sido un abogado el niño, que haya sido o el defensor general o digamos Puede alguien, ser. porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que, qué es lo que prima en tus situaciones, que situaciones como la tuya? La mirada adultocéntrica. Los Sí, adultos doctor. creen que lo que ellos piensan que es lo mejor para vos es lo mejor para vos. Y entonces ahí entra esa orfandad que vos sentías de que te tenías que defender solo, porque tenías que ir a decir vos lo que vos decías, nadie te acompañaba ni te apoyaba. Sí, no, no, eso también es otra mirada que dentro del sistema de adopción suele ser muy adultocentrista, como vos mencionás. En este caso, bueno, cuando mi situación judicial se traslada de Santa Fe a Rosario, ahí sí hubo un cambio muy, pero muy grande, porque de esa lentitud que venía durante más de 6 años, eh, mi adopción, vamos a decir, cuando yo egreso del hogar y a mí se me crea esta adoptabilidad después de los 11 años, mi adopción plena concluye a los 14. O sea, entre los 11 y los 14 años yo todavía no estaba con la adopción cerrada, digamos, vamos a decirle finalizada. Y la adopción plena se termina por dar por sentado a los 14 años. Hubo un montón de retrasos, por ejemplo, en este caso nos terminaban de cerrar la adopción plena porque a mi mamá le faltaban que le hicieran un socioambiental. O sea, durante 3 años a mi mamá no vino nadie y no le habían hecho el socioambiental para que cuando hayan venido, nosotros vivíamos en Jujuy, entre España e Italia en ese entonces, casi pleno centro de Rosario, y vinieron y le preguntaron, bueno, Erika, ¿vos tenés agua? ¿Tenés electricidad? Subiste por un séptimo piso, o sea, subiste por un ascensor al séptimo piso, vivimos en un edificio casi en pleno centro, no me puedes preguntar, o sea, mi mamá decía lo que dice, ¿no? De manera irónica, no, no pudo haber esperado 3 años para que cuando vengan a hacerle socios mentales decirle, ¿tenés cloacas? Y, a ver, vamos a decirlo a modo de chiste, pero, y, a ver, vivo en pleno centro de Rosario, o sea, vos lo googleás y ya te sale, no, no hay que ser, ¿cómo decirle? Una persona con demasiada, ¿cómo decirlo? Sobrado de tiempo, porque muchas de las excusas que eran era decir de que no tenían tiempo para hacer porque tenían muchos casos. Entonces, cuando mi mamá logra trasladar la situación judicial, que obviamente ahí tuvo que pagarle a abogados, tuvo que hacer un montón de movimientos. Mi vida movió cielo y montaña para que mi adopción pudiera prosperar, porque le pusieron miles y miles de trabas. Eh, y cuando logró mover el caso, en Rosario pude tener un abogado que me representara, pude tener un juez que me escuchara, en este caso una jueza, mejor dicho, una jueza que me escuchara. eh, Era diferente, se notaba una empatía con el niño. En este caso, por ejemplo, a mí me preguntaron algo que nunca me habían preguntado en la vida, y era que cuando estaban tratando ya de cerrar mi adopción, la jueza me preguntó, y bueno, Matías, ¿a vos cómo te gustaría llamarte? O cómo te gustaría que te llamen? O sea, me preguntó, o sea, algo que me gustaría a mí en el sentido de que, por ejemplo, yo me llamaba en ese entonces Matías Díaz, que era así mi nombre en seco, y yo siempre cuando me empecé a vivir con mi familia adoptiva dije que quería tener los dos apellidos, que quería tener un segundo nombre, y la jueza me dice, sí, obviamente que eso es posible, y, o sea, es diferente, fue completamente diferente de la brutalidad en este caso que yo vivía en la parte judicial en ese entonces en Santa Fe, que lo que vivía en Rosario. Eh, entonces,
yo siempre digo, fíjate cómo puede cambiar la cosa, o también como menciona Marcelo Molina, que fue un ex juez de familia, como él menciona en su libro de Cuánto tiempo es un tiempito, cómo se puede tal vez ser más empático o más cálido con un niño que vos sabés y sos consciente porque leíste, o o sea, a ver, por obligación deberías haber leído su expediente, que fue vulnerado y fue seguramente una vulneración extrema. Entonces vos tenés que tener un grado de empatía, de entender de que con quien estás hablando enfrente no es un adulto, sino un niño. Que muchas veces, hasta inclusive el niño, es más tímido de hablar con un adulto, porque se sabe que en su pasado fue vulnerado por otro adulto. Entonces es difícil a veces entrar en confianza. A mí, siempre lo que yo digo, no sé cómo, pero siempre tuve la suerte de que me salió fácil expresarme o decir lo que yo quería o lo que yo sentía. Pero hay otros chicos que les es más difícil, entonces vos tenés que tener otras herramientas u otras maneras de poder llegar al chico, que puede ser pintando, puede ser, no obviamente hostigándolo con presión constantemente, diciéndole, bueno, escuchá, decime qué es lo que querés, por favor, porque así ya puedo. ¿Me explico a lo que voy? Eh, Sí, Matías, totalmente. Hoy nos falta la presencia de Sandra. Sandra Frattini es neurocientista. Y si hay alguien que puede hablar de eso que vos estás hablando, de la empatía y de las emociones, es Sandra. ¿Entendés? Por eso nosotros creemos que todas estas cosas tienen que ser abordadas interdisciplinariamente, porque yo no estudio la letra fría de la ley, pero cuando estoy con un niño, sé que tengo que conocer, digamos, su tratamiento psicológico, si es que lo está llevando adelante, sus emociones, si es que está con alguna psicopedagoga. eh, Tenemos que trabajar juntos porque estamos trabajando con un ser humano integral, que no solo tiene derechos, también tiene emociones. Así que Perfecto, sí. sí, re entendible lo tuyo. Me pone ciertamente un poco feliz esto que vos decís, que al final notaste que hay también en el ámbito del Poder Judicial gente que te pudo atender de manera empática, escucharte, acompañarte, por lo menos en el último tramo de Exacto, sí, sí. de tu Sí, no, camino. mi Eso es último bueno, es tramo. alentador. Sí, mi último tramo fue más feliz, fue mucho más alegre, como vos decís. Obviamente completamente diferente de lo que fue mi inicio. Así que bueno, de eso estoy muy contento, pero obviamente todo eso lo logró mi mamá, justamente con muchos años y meses de lucha constante. Pero, como te digo, yo sé que en el sistema de adopción existen personas que están del lado de los grises y personas que están del lado de los colores. Del lado de los grises son las personas que trabajan dentro del sistema y que hace más el mal que el bien, y de los colores, obviamente, de las personas que sí se interesan por los niños, sí dan a escucha lo que es el interés superior del niño, entonces eso me pone en cierto modo, obviamente, aliviado en saber que, obviamente, cuando fui descubriendo cada vez más y conociendo más personas del mundo de los colores, me pone contento saber que acompañan a niños que en su momento, como yo lo fui, necesitaba y la verdad que, bueno, eso me deja más aliviado en cierto modo. Pero obviamente, como siempre digo, queda mucho por cambiar, queda mucho por mejorar. No tanto las leyes, sino más las personas que trabajan dentro del sistema, la mayoría. O porque a veces se guían mucho por esto, como decías antes, el adultocentrismo o ideologías personales. Y uno tiene que tener cuenta que acá su trabajo, si nos equivocamos, le estamos arruinando la vida a una persona. No es que si nos equivocamos, cometemos un error y no pasa nada. Porque, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Mi mamá es licenciada en comunicación. Ella es gerente en 3 áreas en la empresa en la que ella actualmente trabaja y es gerente de marketing. Ella, si hace mal su trabajo, saldrá mal una campaña. Se venderá menos o tendrá menos like el reel, vamos a decirle, de Instagram. Pero ¿qué pasa? Se puede recuperar eso. Eso puede ser mal una campaña y a la siguiente puede salir bien. En este caso, si vos haces mal tu trabajo, le estás arruinando la vida a una persona. Y mientras más tiempo más haga mal tu trabajo, más tiempo le vas a ir arruinando la vida a las personas. Entonces, y obviamente le vas alargando el tiempo de la institución prolongada. Entonces, bueno,
yo siempre digo que el trabajo, ya sea dentro del sistema de niñez, dentro como jueces de familia, abogados de niños, gente que trabaja en residenciales, psicólogos, todo lo que trabaja dentro de ese entorno, entender de que su trabajo no es menor y que también tiene que ir todo articulado, porque si hay algo que está fallando, va a fallar todo. Entonces, eso es tal vez donde se tendría que siempre mejorar más. Bueno, Matías, me encanta tu paralelismo con los colores, pero me fascina tu paralelismo con los colores y los grises. Yo creo que lo mismo, creo que la gente tiene colores y hay gente gris. Entonces, bueno, antes que se nos corte este otro Zoom, quiero que vos digas dónde conseguimos tu libro. Mercedes está re lejos, así que contale también cómo lo puede adquirir. Bueno, el libro hay tres formas de conseguirlo. Lo pueden conseguirlo primeramente, bueno, para Mercedes, que de momento el libro físico no está llegando a lo que es por fuera de Argentina, pero se puede encontrar de manera digital en Google Play Libros. Después, bueno, está el libro físico en todo lo que es Argentina, lo pueden conseguir por Mercado Libre, que es envío a todo el país. Y también, bueno, obviamente por tubook.com, que es la página de la editorial. Pero bueno, yo, o sea, obviamente con mi mamá estamos trabajando todo el tiempo para ver cómo podemos hacer para que el libro pueda llegar al exterior. Pero bueno, hace poco una chica de la voz de los adoptados llevó libros físicos a España, no me acuerdo en qué parte, pero estuvieron. Pero bueno, de momento en el exterior la manera de conseguirlos es por Google Play Libros. Así que bueno, esas serían las plataformas donde se puede conseguir. También, si te parece, dejo el Instagram del libro, que es donde nosotros subimos las presentaciones, charlas, puntos de ventas del libro, que se llamaría Soy el Matías OK. Repito de vuelta, Soy el Matías OK. Ese es el Instagram del libro, que también lo dejo abierto a que si ustedes me quieren escribir para contarme su historia, para hablar o para comentarme algo, yo siempre dejo las puertas abiertas. Así que nada, eso. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, por las palabras de cariño, por el espacio. Así que muy contento con hoy. Gracias, Matías. Hemos tomado nota de tus direcciones y bueno, me voy a poner en contacto contigo por medio de Instagram, ¿no? Las redes sociales, eso es lo bueno que tienen, que abre mundo, ¿no? Y te permite, pues, conectarte con todo el mundo y gente interesante como tú. Particularmente, lo dicho, me alegra muchísimo haberte conocido y sobre todo me alegra muchísimo el verte con ese color de vida, con ese color y ver el futuro, que efectivamente habrá grises, pero sobre todo también muchos colores. Disfrútalo Bueno, todo. Muy gracias, bien. Mercedes. Mucha suerte en tu vida. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, vamos dando por terminada la reunión entonces. Abrazo grande, Matías. Permiso, muchas gracias nuevamente. Sí. Eso te decía, Matías, por las dudas que no se haya escuchado antes, muchas gracias. Fue espectacular y motivante escucharte. Y dijiste en un momento que no sos un referente, sí sos un referente en la medida que se difunda ese libro, en la medida que sigan existiendo estos espacios y te puedan escuchar. Inevitablemente vas a ser un referente, así que felicitaciones, seguí así. Y un gusto ver jóvenes como vos con esas ocupaciones. Bueno, muchas Gracias, gracias, Doc. Franco. Bueno, abrazo, un apapacho, Matías. Voy a detener la grabación, cariño.